Mi nombre es Fernanda Castillo y tengo 28 años. Construí mi empresa tecnológica desde un cuarto de azotea en Polanco, mientras todos me decían que fuera realista. Hoy, en mi graduación, con mi familia observando desde las gradas del Auditorio Nacional del Tecnológico de Monterrey, mi padre me envió un mensaje que me destrozó el corazón. Pero lo que pasó después cambió todo. 4 años de noches sin dormir, rechazo tras rechazo, y sacrificios que me llevaron hasta este momento cuando mi teléfono vibró 2 veces en cuestión de minutos. El primer mensaje me aplastó. El segundo hizo historia. El sol de mayo caía implacable sobre la Ciudad de México, y yo estaba ahí parada en mi toga negra, sudando no solo por el calor, sino por los nervios que me carcomían las entrañas. Había esperado este día durante 5 años largos. 5 años de estudiar medio tiempo mientras dirigía Data Shield, mi empresa de software de encriptación. 5 años de demostrarle a mi padre que se equivocaba sobre mí. Crecí siendo la única hija en la familia Castillo, con 3 hermanos mayores, Roberto, Andrés y Daniel. Mi padre, Rodrigo Castillo, había construido su imperio inmobiliario desde la nada en los años 90. Era un hombre hecho a sí mismo que se enorgullecía de su sagacidad empresarial y sus valores tradicionales. En nuestra familia, tradición significaba una cosa: los negocios eran para hombres, y las mujeres estaban destinadas a papeles de apoyo. Desde mis primeros recuerdos, observé a mi padre preparar a mis hermanos para que eventualmente se hicieran cargo de Constructora Castillo. Los llevaba a la oficina los fines de semana, enseñándoles sobre gestión de inventarios, márgenes de ganancia y liderazgo. Cuando pedí acompañarlos a los 8 años, mi padre se rió y me acarició la cabeza. «Esto es aburrido, princesa. ¿Por qué no mejor ayudas a tu mamá con la cena?» Mi madre, Patricia, era la esposa corporativa perfecta. Organizaba cenas de negocios, mantenía nuestro hogar impecable y nunca contradecía a mi padre en público. En privado, a veces me susurraba palabras de aliento, pero siempre las seguía con «solo que no se entere tu padre». Me amaba, lo sé, pero había aceptado su papel en la vida y esperaba que yo hiciera lo mismo. A pesar de la falta de estímulo, mostré aptitud para las matemáticas y las ciencias computacionales desde pequeña. En 3er grado, gané la competencia estatal de matemáticas, venciendo a estudiantes 2 grados arriba de mí. Mi padre asistió a la ceremonia, pero después comentó que era tierno cómo me gustaba jugar con números. Para la preparatoria, había aprendido programación por mi cuenta a través de tutoriales en línea y construí una aplicación de horarios que la administración escolar implementó para gestionar actividades extracurriculares. El periódico local publicó una pequeña nota al respecto. Mi padre vio el artículo y comentó: «Las computadoras son solo una fase. Los negocios reales se hacen cara a cara». Mis hermanos recibieron autos nuevos para sus 16 cumpleaños. Yo recibí una laptop que mi padre consideró práctica para la escuela. Poco sabía él que usaría esa laptop para comenzar a construir lo que eventualmente se convertiría en Data Shield, mi empresa especializada en software de comunicación encriptada para empresas. Cuando llegó el momento de solicitar la universidad, apliqué al Tecnológico de Monterrey sin decirles a mis padres. Mi orientadora vocacional me ayudó con el proceso de solicitud, reconociendo lo que mis padres no podían ver. Cuando llegó la carta de aceptación, mi madre se sintió genuinamente feliz por mí, pero preocupada por la reacción de mi padre. «¿Qué vas a hacer en el TEC?», se burló mi padre cuando anuncié mi aceptación durante la cena. «Desperdiciar 4 años cuando podrías estar adquiriendo experiencia de la vida real. La tecnología es mayormente humo y espejos. De todas formas, mira todas estas empresas que están quebrando». «Es la mejor escuela de ingeniería del país», dije en voz baja. «La ingeniería no es para niñas, Fernanda. Vas a luchar, te vas a desanimar y vas a desertar. ¿Y después qué?». «No voy a desertar», prometí. Después de semanas de discusiones, mi padre accedió a regañadientes a pagar mi primer año en el TEC con condiciones. Tenía que mantener un promedio de 95, trabajar medio tiempo para cubrir mis gastos personales y llamar a casa semanalmente para reportar mi progreso.
1 año, dijo. Entonces veremos si esto es solo un desperdicio de mi dinero. La noche antes de irme a Monterrey, mi madre vino a mi cuarto. Tu padre tiene buenas intenciones, dijo, sentándose en el borde de mi cama. Solo quiere protegerte de la decepción. No cree en mí, respondí, doblando la última de mis ropas en mi maleta. No te entiende, corrigió. Tal vez algún día puedas demostrárselo. Cerré mi maleta con determinación. Se lo voy a demostrar, te lo prometo. Mientras abordaba el avión a Monterrey la mañana siguiente, las palabras finales de mi padre resonaban en mi cabeza. Cuando esta fantasía tecnológica falle, siempre habrá un puesto de recepcionista en Constructora Castillo. Miré por la ventana del avión, viendo mi ciudad natal empequeñecerse debajo de mí, e hice una promesa silenciosa. Nunca estaría contestando teléfonos en la empresa de mi padre. Construiría algo propio, algo tan innegablemente exitoso que ni siquiera Rodrigo Castillo podría desestimarlo. No tenía idea entonces de cuán completamente esa promesa transformaría mi vida. El Tecnológico de Monterrey fue todo lo que había esperado y más desafiante de lo que había temido. Durante la semana de orientación, me encontré rodeada de mentes brillantes de todo México y Latinoamérica. Por primera vez en mi vida, nadie cuestionó si pertenecía a un campo técnico por ser mujer. La única pregunta era si podía mantenerme al día intelectualmente. La carga de trabajo era aplastante. Tomé una carga completa de clases de ciencias computacionales y negocios, mientras trabajaba 20 horas a la semana en la librería del campus para cumplir mi promesa a mi padre. Mi compañera de cuarto, Lucía Morales, rara vez me veía despierta. Regresaba del trabajo a las 9, estudiaba hasta las 2 de la mañana, dormía 4 horas y repetía el ciclo. «Te vas a quemar», me advirtió Lucía una noche, encontrándome dormida sobre mi teclado. «No me puedo dar el lujo de ir más lento», murmuré, salpicándome agua fría en la cara. «Mi papá solo está pagando 1 año. Después de eso necesito becas. O me quedo fuera». Para los exámenes de medio semestre, estaba físicamente exhausta, pero académicamente próspera. Obtuve la calificación más alta en mi clase de introducción a algoritmos, captando la atención del profesor Ricardo Hernández, quien más tarde se convertiría en mi mentor más importante. «Castillo», me gritó después de clase un día, «esa solución de encriptación que propusiste para el desafío del laboratorio, ¿has considerado sus aplicaciones comerciales?» No lo había hecho. Había estado demasiado ocupada sobreviviendo para pensar en innovación, pero el profesor Hernández vio algo en mi enfoque que yo había pasado por alto. «El sector financiero pagaría una prima por ese nivel de seguridad», dijo. «Ven a mis horas de oficina, hablemos de esto». Esas horas de oficina cambiaron la trayectoria de mi vida. Y ahora, 5 años después, estaba aquí parada en mi graduación, el teléfono vibrando en mi mano, con el mensaje que cambiaría todo. «No esperes ayuda de mi parte. Estás sola». El segundo mensaje llegó 30 segundos después. Era de Sebastián Vargas, mi director financiero. «Fernanda, los bancos confirmaron. Salimos a bolsa a 680 pesos por acción. Valuación inicial, 28,000 millones de pesos. Llámame». 28,000 millones de pesos. El número parecía irreal, imposible. Mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Mensajes de felicitación de empleados, inversionistas, mentores. Y en medio de todo eso, el mensaje cruel de mi padre resonando en mi mente como una bofetada. Alcé la vista hacia las gradas donde mi familia estaba sentada. Mi padre tenía su teléfono en la mano. Su expresión había cambiado por completo. Ya no era el desdén condescendiente de siempre. Era shock puro, crudo. Había visto las noticias. DataShield acababa de salir a la bolsa mexicana, con una valuación que nos convertía en la empresa tecnológica más valiosa fundada por una mujer en la historia de México. Y él acababa de enviarme un mensaje diciéndome que estaba sola, justo cuando me convertía en la CEO más joven de una empresa pública en el país. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. Casi. Esas horas de oficina con el profesor Hernández
Cambiaron la trayectoria de mi vida de maneras que no podía imaginar. Me ayudó a refinar mi algoritmo de encriptación y me presentó a estudiantes de posgrado que trabajaban en problemas similares. Por primera vez, comencé a pensar más allá de las calificaciones y la supervivencia. Para el segundo semestre, había reunido a un pequeño grupo de estudiantes con ideas afines. Estaba Diego Ramírez, un programador brillante con conocimientos en computación cuántica. Ana Gutiérrez, quien entendía el diseño de experiencia de usuario mejor que cualquier persona que hubiera conocido. Y Mateo Silva, cuyo talento para los negocios complementaba mis habilidades técnicas. Comenzamos a reunirnos en mi cuarto de la residencia los domingos por la tarde, desarrollando lo que eventualmente se convertiría en DataShield. Nuestra idea era simple pero poderosa: crear un sistema de encriptación para comunicaciones empresariales que fuera tanto inquebrantable como fácil de usar. La mayoría de las soluciones de seguridad sacrifican usabilidad por protección, expliqué al grupo. Podemos construir algo que haga ambas cosas. Mi padre llamaba todos los domingos por la noche como habíamos acordado. Nuestras conversaciones seguían un patrón predecible. ¿Cómo van tus calificaciones?, preguntaba. Todas arriba de 95 hasta ahora, respondía. ¿Y el trabajo? ¿Sigues empleada? ¿Consigues más horas durante los feriados? Sí, muy bien. ¿Alguna idea sobre qué harás cuando termine el año? Nunca mencioné nuestra idea de startup durante estas llamadas. Sabía exactamente qué diría. Otro ejemplo de mí viviendo en un mundo de fantasía. Para abril del primer año, teníamos un prototipo funcional. El profesor Hernández nos alentó a participar en la competencia anual de negocios de la universidad, que ofrecía 800,000 pesos en financiamiento semilla al ganador. No estamos listos, protesté. Están más listos de lo que piensan, respondió. Los jueces necesitan ver esto. La noche antes de la competencia, llamé a mi madre en lugar de a mi padre. Tal vez tenga una oportunidad de ganar algo de dinero mañana, dije cuidadosamente, por una idea de negocio. Eso es maravilloso, hija, dijo. ¿Qué tipo de negocio? Le expliqué nuestro software de encriptación de la manera más simple que pude. Tu padre siempre dice que los negocios se tratan de resolver problemas, dijo cuando terminé. Suena como que estás resolviendo uno importante. ¿Crees que estaría orgulloso?, pregunté, odiando cuán joven sonaba. Hubo una pausa. Creo que estaría sorprendido, respondió honestamente. Pero algún día estará orgulloso. Yo ya lo estoy. Al día siguiente, ganamos el primer lugar y 800,000 pesos en financiamiento semilla. El comunicado de prensa de la universidad incluía una foto de nuestro equipo sosteniendo un cheque gigante. Envié el enlace a mis padres. La respuesta de mi padre llegó horas después. Jugando a ser empresaria con el dinero de la universidad, ya veo. Concéntrate en tus calificaciones. Ese verano, en lugar de regresar a casa, me quedé en Monterrey y trabajé en DataShield. El dinero semilla nos permitió rentar un pequeño espacio de oficina fuera del campus y pagarnos estipendios mínimos. Llamé a mi padre para decirle que no necesitaría su apoyo financiero para el segundo año. Entonces, ¿estás desertando?, dijo, con una nota de satisfacción en su voz. No, recibí una beca académica. Continuaré mi educación mientras desarrollo nuestro negocio. Hubo un largo silencio. Los negocios necesitan clientes, Fernanda. Necesitan ingresos. ¿Quién está comprando tu programa de computadora? No tenía respuesta para eso todavía. No teníamos clientes, no teníamos ingresos. Eso pensé, dijo. Bueno, buena suerte con tu beca. Al menos no estás desperdiciando mi dinero. El segundo año, reduje mi carga de materias a tiempo parcial, enfocando la mayoría de mi energía en DataShield. Trabajábamos jornadas de 18 horas refinando nuestro producto y presentando a clientes potenciales. Enfrentamos rechazo tras rechazo. Nadie confía en software de seguridad de estudiantes universitarios, observó Mateo después de nuestra 15ª presentación fallida. Entonces necesitamos dejar de parecer estudiantes universitarios, decidí. Nos remarcamos, creamos materiales profesionales y practicamos nuestra presentación
hasta poder darla dormidos. Y entonces, finalmente, obtuvimos nuestro primer sí de una pequeña firma de asesoría financiera dispuesta a darnos una oportunidad. El día que recibimos nuestro primer pago de 160,000 pesos, llevé al equipo por pizza. Mientras celebrábamos, pensé en llamar a mi padre para compartir las noticias, pero decidí no hacerlo. Quería que nuestro éxito fuera innegable antes de enfrentar su escepticismo otra vez. Poco sabía que nuestro primer cliente llevaría a 5 más, y esos 5 a una docena más. Para el final de mi segundo año, DataShield estaba generando suficientes ingresos para contratar a 2 desarrolladores más y mudarnos a un espacio de oficina legítimo. Ya no era solo una estudiante, era una CEO. Nuestro éxito temprano resultó ser tanto una bendición como una maldición. Con nuestra creciente lista de clientes, vinieron expectativas crecientes, y seguíamos siendo una empresa dirigida por estudiantes con experiencia limitada. El verano después del segundo año trajo nuestra primera crisis mayor. Uno de nuestros clientes financieros experimentó una brecha de seguridad. No fue nuestra culpa. Habían implementado nuestro software incorrectamente, ignorando nuestras pautas de instalación. Pero el cliente públicamente culpó a nuestro equipo sin experiencia y amenazó con acción legal. No podemos permitirnos una demanda, advirtió Mateo durante una reunión de emergencia del equipo. Apenas tenemos suficiente capital para 3 meses tal como están las cosas. No había dormido en 48 horas tratando de ayudar al cliente a recuperar sus datos mientras también defendía nuestra reputación. Necesitamos un abogado, dije. Y necesitamos dinero para pagar a ese abogado. Lo que significaba que necesitábamos inversionistas. Hasta entonces, habíamos estado operando con capital propio usando nuestras ganancias de la competencia e ingresos para financiar el crecimiento. Pero los problemas legales drenarían rápidamente nuestra modesta cuenta bancaria. Las siguientes 2 semanas fueron una borrasca de presentaciones a inversionistas. Creé una presentación destacando nuestra tecnología, tracción y equipo. Luego la llevé a cada firma de capital de riesgo en la Ciudad de México y Monterrey. Las respuestas fueron dolorosamente consistentes. Su tecnología parece prometedora, pero su equipo carece de experiencia. Regresen cuando tengan un CEO experimentado. ¿Han considerado traer a un cofundador masculino? Podría ayudar con la credibilidad en el espacio de seguridad. Después de un rechazo particularmente desmoralizante, me senté en una banca del parque y llamé a mi madre. Algo que rara vez me permitía hacer cuando me sentía vulnerable. Tal vez papá tenía razón, admití. Tal vez no estoy hecha para esto. Tu padre ha estado equivocado sobre muchas cosas, dijo firmemente. No lo hagas tener razón al rendirte. Al día siguiente, tuve una reunión de presentación con Carmen Delgado de Innovar Capital, una de las pocas firmas de capital de riesgo dirigidas por mujeres en México. Llegué sin dormir y desanimada, esperando otro rechazo. Carmen escuchó mi presentación sin interrupción. Hizo preguntas técnicas detalladas que mostraron que realmente entendía nuestro producto, y luego se inclinó hacia adelante. «Me recuerdas a mí hace 20 años», dijo, brillante, determinada y completamente subestimada. «Voy a invertir 8 millones de pesos por el 10% de tu empresa y te voy a conectar con el mejor abogado tecnológico de mi red». Casi lloré de alivio, pero continuó. «Necesitas prometerme algo. Cuando tengas éxito, y lo tendrás, recordarás cómo se siente ser despedida por tu edad y género, y ayudarás a la siguiente mujer joven que venga a ti con una idea brillante». «Lo prometo», dije, y lo dije en serio con cada fibra de mi ser. Con la inversión de Carmen, sobrevivimos la amenaza legal, llegando a un acuerdo con el cliente por una fracción de lo que inicialmente demandaban. La experiencia nos enseñó a ser más cuidadosos con la incorporación de clientes y a documentar todo meticulosamente. También me enseñó que tener al inversionista correcto podía ser transformador. Carmen se convirtió en más que un respaldo financiero. Se convirtió en una mentora y defensora. Nos presentó a clientes potenciales. Nos ayudó a refinar nuestro modelo de negocio y me entrenó en habilidades de liderazgo. Para el final del tercer año,
DataShield tenía 25 empleados trabajando desde un espacio de almacén, convertido en Polanco. Estábamos generando ingresos consistentes, aunque aún estábamos lejos de ser rentables después de cubrir salarios, renta y costos de desarrollo. Cada nueva contratación traía tanto emoción como ansiedad. Esta gente estaba confiando sus medios de vida a mi visión. ¿Qué pasaría si les fallaba? ¿Qué pasaría si mi padre tenía razón sobre mis capacidades? La presión se manifestó físicamente. Desarrollé insomnio y migrañas inducidas por estrés. Perdí 7 kilos sin intentarlo. Mi asesora académica me llamó a su oficina preocupada por mis calificaciones en decline. «Necesitas hacer una elección», dijo gentilmente. «Tu empresa o tu título. No puedes seguir haciendo ambos a este ritmo». Elegí la empresa, pero negocié permanecer inscrita medio tiempo. La graduación tomaría más tiempo, pero me rehusé a ser una desertora. Eso sería darle a mi padre la satisfacción de tener razón. Nuestro gran avance llegó en el otoño de mi 4º año. Nuestro equipo desarrolló una innovación significativa en nuestro algoritmo de encriptación, que lo hizo tanto más seguro como más eficiente. Cuando anunciamos la actualización, nuestra lista de clientes de repente se expandió de firmas regionales a empresas nacionales. Los ingresos mensuales se triplicaron en 60 días. Contratamos rápidamente para mantenernos al día con la demanda, mudándonos a una oficina más grande y trayendo profesionales experimentados que comandaban salarios más altos de los que realmente podíamos permitirnos. Era un riesgo calculado. Necesitábamos su experiencia para escalar apropiadamente. Una de esas contrataciones fue Sebastián Vargas, un director financiero experimentado que había guiado 2 startups previas a la adquisición. A los 50 años, era 22 años mayor que yo, y trajo una presencia estabilizadora a nuestra joven empresa. «Tienes algo especial aquí», me dijo durante su primera semana. «Pero estás creciendo demasiado rápido sin controles financieros apropiados. Déjame ayudarte a construir un negocio sostenible, no solo una tecnología impresionante». Bajo la guía de Sebastián, reestructuramos nuestro modelo de precios, mejoramos nuestra gestión de flujo de efectivo y comenzamos discusiones serias sobre estrategia de crecimiento a largo plazo. Por primera vez, tenía un equipo de liderazgo que no consistía de mis amigos universitarios. Cuando conseguimos nuestro primer cliente Fortune Global 500, una importante corporación de servicios financieros, finalmente llamé a mi padre con noticias que pensé lo impresionarían. «Papá, DataShield acaba de firmar un contrato de 7 cifras con Banco Azteca», dije, incapaz de mantener el orgullo fuera de mi voz. Hubo una pausa. «Ese es un cliente significativo», reconoció. «Pero las empresas tecnológicas van y vienen, Fernanda. ¿Qué tan sostenible es este negocio tuyo?» «Tenemos 60 empleados ahora. Crecimiento consistente. Clientes importantes. Y... ¿son rentables?», interrumpió. No lo éramos todavía. Estábamos reinvirtiendo cada peso en crecimiento. «Eso pensé», dijo cuando no respondí inmediatamente. «Ten cuidado de no dejar que esto te distraiga de terminar tu carrera. Necesitarás algo en que apoyarte cuando esta burbuja tecnológica estalle». Colgué, sintiéndome deflacionada. ¿Sería algo suficiente para hacerlo creer en mí? Esa noche, me quedé tarde en la oficina revisando nuestras proyecciones financieras con Sebastián. «Tu padre aún no lo entiende, ¿verdad?», preguntó. No me había dado cuenta de que había escuchado mi llamada. «Nunca lo hará», suspiré. «Mi padre era igual», dijo, sorprendiéndome. «Pensaba que las mujeres pertenecían en la enseñanza o enfermería. Nunca vino a ver mi oficina en el piso 40 de Torre Mayor». «¿Cómo lidiaste con eso?», pregunté. Sonrió. Dejé de buscar su aprobación y comencé a buscar su respeto. Son cosas diferentes. Puede que nunca obtengas la primera, pero puedes exigir la segunda. Tomé sus palabras en serio. Dejaría de tratar de hacer que mi padre se sintiera orgulloso. En lugar de eso, construiría algo tan innegablemente exitoso que el respeto sería la única opción. Y ahora, mientras estaba parada en mi graduación con el teléfono vibrando en mi mano, sabía que ese momento había llegado.
Los 18 meses siguientes a nuestro gran avance fueron un torbellino de crecimiento y desafíos. DataShield se expandió de 60 empleados a más de 180, creciendo fuera de nuestro espacio de oficina 2 veces. Nos mudamos a un edificio de cristal reluciente en Santa Fe con nuestro logo grabado en las puertas de entrada. Cada mañana al caminar hacia ese edificio me llenaba de una mezcla de orgullo y terror. Tanta gente dependía ahora de mi liderazgo. Tantas cosas aún podían salir mal. Sebastián demostró ser no solo un CFO hábil, sino un mentor invaluable. Había navegado las aguas en las que ahora me encontraba y conocía cada arrecife oculto y corriente. Necesitas hacer una ronda Serie A apropiada, me aconsejó mientras nuestras reservas de efectivo disminuían a pesar de los ingresos crecientes. Necesitamos capital para sostener esta tasa de crecimiento. La idea de presentar a inversionistas otra vez trajo recuerdos dolorosos de rechazo. Pero DataShield era una empresa diferente ahora. Teníamos clientes impresionantes, tecnología probada e ingresos reales. Carmen de Innovar Capital lideró nuestra Serie A, trayendo varias firmas más grandes como coinversionistas. Levantamos 180 millones de pesos con una valuación de 900 millones. La prensa tecnológica tomó nota, con Expansión publicando un artículo titulado DataShield, la startup de seguridad fundada por una mujer que está conquistando las empresas mexicanas. Mi madre me envió el artículo con un mensaje simple. Tan orgullosa de ti, hija. Mi padre no se contactó, pero escuché a través de mi hermano Roberto que había visto la cobertura. Preguntó si tu empresa realmente valía tanto o si era solo hype de inversionistas, reportó Roberto. ¿Qué le dijiste?, pregunté. Le dije que leyera el artículo y formara su propia opinión, dijo Roberto. Para que sepas, creo que lo que estás haciendo es increíble. Daniel también, aunque nunca se lo diría a papá. Mis hermanos y yo nos habíamos distanciado como adultos. Los 3 se habían unido a Constructora Castillo después de la universidad, tomando el camino de menor resistencia. A veces me preguntaba si resentían mi rebelión o envidiaban mi libertad. Con nuestro financiamiento Serie A asegurado, nos expandimos agresivamente a nuevos mercados. El costo personal fue enorme. No había tomado vacaciones en 3 años. Mi dieta consistía principalmente en comida para llevar comida en mi escritorio. Había terminado con mi novio de 8 meses, porque no podía darle más de una noche a la semana de mi tiempo. Necesitas delegar más, me instó Sebastián después de encontrarme dormida en mi escritorio a las 2 de la mañana. Esta empresa no puede depender únicamente de ti. Estoy bien, insistí, aunque las ojeras bajo mis ojos contaban una historia diferente. Te estás matando, contraatacó. Y eso no ayuda a nadie. Construye un equipo de liderazgo en el que confíes. Deja que carguen algo del peso. A regañadientes, comencé a delegar, contratando un director de tecnología para supervisar nuestro equipo de ingeniería y un director de operaciones para manejar las operaciones del día a día. Fue más difícil de lo que esperaba ceder el control, pero necesario tanto para mi salud como para el crecimiento de la empresa. Mientras DataShield se volvía más visible en la industria, los competidores tomaron nota. Firmas de seguridad más grandes comenzaron a desarrollar productos similares. Algunos trataron de reclutar a nuestros ingenieros clave con ofertas del doble de sus salarios actuales. Otros esparcieron rumores sobre la confiabilidad de nuestra tecnología. Esto es en realidad una buena señal, me tranquilizó Carmen durante una de nuestras reuniones regulares de asesoría. No se molestarían si no fueras una amenaza. Un competidor fue más allá de los límites éticos, intentando hackear nuestros sistemas para robar nuestro código propietario. La ironía de que una empresa de seguridad fuera blanco no se me perdió, pero nuestras propias protecciones resistieron. Rastreamos el ataque y enviamos una carta de cese y desistimiento que puso fin a sus esfuerzos. A través de todo esto, mantuve mi estatus de estudiante de medio tiempo en el TEC, determinada a completar mi carrera. Ahora estaba en mi 5º año, tomando solo 1 o 2 materias por semestre. Mi padre había dejado de preguntar sobre mi progreso académico hace tiempo, asumiendo que había desertado. En la primavera de ese 5º año,
Mi asesora académica me llamó para una reunión. Tienes suficientes créditos para graduarte este mayo, me informó, revisando mi expediente. ¿En serio? Había perdido la cuenta, enfocándome en completar un curso a la vez. En serio, te graduarás con honores a pesar de tu camino poco convencional. Sonrió. El comité de ceremonia de graduación en realidad ha estado discutiendo sobre ti. ¿Sobre mí? ¿Por qué? Están considerándote para el discurso de graduación estudiantil. Tu historia es bastante notable, Fernanda. Construir una empresa de cientos de millones mientras completas tu carrera. Estaba aturdida. No estoy segura de tener tiempo para escribir un discurso. Piénsalo, me instó. Sería un mensaje poderoso para otros jóvenes emprendedores. Esa noche, llamé a mi madre con las noticias. Me gradúo en mayo, dije, con honores. ¡Oh, Fernanda! Su voz se llenó de alegría genuina. Estaremos todos ahí. Tu padre también. No tiene que venir, dije rápidamente. Es tu padre. Por supuesto que vendrá. Su tono no dejaba lugar a discusión. El pensamiento de mi padre asistiendo a mi graduación me llenó de emociones conflictivas. Parte de mí quería que viera mi éxito, que finalmente reconociera que había demostrado que estaba equivocado. Otra parte temía su inevitable desprecio de mis logros. Mientras se acercaba la graduación, DataShield enfrentó su decisión más grande hasta ahora. Varias empresas tecnológicas más grandes nos habían contactado sobre adquisición, ofreciendo sumas que quitaban el aliento. Al mismo tiempo, nuestro consejo estaba discutiendo la posibilidad de una oferta pública inicial. El mercado de OPV está fuerte ahora mismo, explicó Sebastián durante una sesión de estrategia nocturna. Con nuestras métricas de crecimiento y lista de clientes, podríamos comandar una valuación significativa. ¿Pero está lista la empresa?, pregunté. ¿Estamos listos? Necesitaríamos poner nuestros estados financieros en orden perfecto, fortalecer el consejo con algunos nombres reconocidos. Pero sí, creo que estamos listos. El timing era surrealista. La preparación de la OPV coincidiría casi exactamente con mi graduación. 2 culminaciones llegando simultáneamente. Decidimos seguir adelante con el proceso de OPV, trabajando con bancos de inversión para preparar nuestro archivo S1, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El proceso fue exhaustivo, requiriendo reuniones interminables con abogados, auditores y banqueros. La semana antes de la graduación, hicimos el archivo confidencial, pero mantuvimos las noticias en silencio. El anuncio público vendría después de la revisión de la CNBV. Solo nuestro equipo ejecutivo y consejo conocían los detalles. Había declinado la oportunidad del discurso de graduación, careciendo del tiempo para preparar apropiadamente. En su lugar, me graduaría silenciosamente, solo otra estudiante cruzando el escenario, aunque una que dirigía una empresa valuada en cientos de millones de pesos. Mis padres y hermanos volarían el día antes de la ceremonia. Sería la primera vez que veía a mi padre en más de 2 años. Arreglé para que se quedaran en el St. Regis, mi pequeño acto de mostrar cuán lejos había llegado desde la estudiante de primer año que había apoyado a regañadientes. La noche antes de la graduación, Sebastián me llamó con noticias que me quitaron el aliento. Los banqueros piensan que deberíamos fijar el precio de la OPV más alto de lo que discutimos, dijo, con emoción evidente en su voz. La demanda es increíble. Estamos viendo una evaluación potencial de 1.000 millones de pesos el primer día. 1.000 millones de pesos. El número parecía irreal. ¿Cuándo sabremos con seguridad?, pregunté. El precio final sucederá mañana por la mañana. Te llamaré en el momento que se confirme. Mañana por la mañana de la graduación. Mientras colgaba, mi teléfono vibró con un texto de mi madre. Hemos aterrizado. Te vemos mañana en la ceremonia. Todos estamos tan orgullosos. Me pregunté si ese todos realmente incluía a mi padre. La mañana de mi graduación amaneció con un cielo perfecto de mayo, azul y sin nubes. Desperté a las 5:30, demasiado ansiosa para seguir durmiendo. Mi departamento, un modesto 2 recámaras que rara vez veía debido a mis largas horas en la oficina,
Estaba a distancia caminable del campus. Revisé mi teléfono inmediatamente. Aún no había llamadas de Sebastián sobre el precio de la OPB. Los banqueros de inversión en la costa este estarían trabajando en finalizar los números ahora mismo. Tenía una notificación del portal seguro de la CNBV indicando algunos comentarios menores en nuestro archivo, pero nada que retrasaría nuestro cronograma. Mientras me duchaba y vestía, traté de enfocarme en la ceremonia de graduación en lugar de la OPB. Hoy debería ser sobre celebrar mi logro académico, el título que había perseguido obstinadamente a pesar del escepticismo de mi padre y las demandas de dirigir una empresa. Elegí un vestido negro simple para usar bajo mi toga de graduación, profesional, pero no llamativo. Mi birrete y toga colgaban en la parte trasera de mi puerta, la borla colgando del birrete. Después de 5 años de estudio de medio tiempo mientras construía DataShield, la vista de ese birrete y toga se sentía surrealista. Mi teléfono sonó a las 7:15. Sebastián. Tenemos un precio preliminar, dijo sin preámbulos. Los suscriptores están recomendando 680 pesos por acción. Hice un cálculo mental rápido. Eso nos pondría justo por encima de los 28,000 millones de pesos de capitalización de mercado el primer día. Y terminó por mí. Un unicornio en la OPV. Es raro, Fernanda. Realmente raro. Mis manos temblaron ligeramente. ¿Cuándo será final? El comité de precios se reúne en 1 hora. Sin cambios de último minuto, deberíamos tener confirmación para las 9:30. El anuncio saldría poco después de eso. Mi ceremonia de graduación comenzaba a las 10. Estaré en medio de la graduación, dije. Lo sé. Puedo llamarte cuando sea oficial. ¿Tendrás tu teléfono encendido? Sí, lo mantendré en vibrador. Después de colgar, me senté en el borde de mi cama tratando de procesar lo que esto significaba. Una evaluación de 28,000 millones de pesos cambiaría todo. Validaría todos los años de trabajo duro, todas las noches que había dormido en el sofá de mi oficina, todas las dudas que había superado. También sería la respuesta definitiva al desprecio de mi padre hacia mí, jugar a ser empresaria. Respiré profundo y alejé ese pensamiento. Hacía tiempo que había dejado de tomar decisiones para demostrar que mi padre estaba equivocado. DataShield se trataba de crear algo significativo, algo que protegiera los datos y la privacidad de las personas. La evaluación era un efecto secundario, no el objetivo. A las 8:30, me dirigí hacia el campus para encontrarme con mi familia en el punto de reunión designado para graduados y sus invitados. La caminata ayudó a calmar mis nervios, los senderos familiares del TEC, tranquilizándome en el viaje que me había traído aquí. Divisé a mi madre primero, elegante en un vestido y saco azul. Junto a ella estaban mis hermanos Roberto, Andrés y Daniel, todos en trajes, y luego mi padre, con la cara seria como siempre, su postura rígida en su traje perfectamente cortado. Se veía mayor de lo que recordaba, su cabello ahora más gris que castaño. Fernanda. Mi madre se apresuró hacia mí, brazos extendidos. Su abrazo fue apretado, genuino. Estamos tan orgullosos de ti, hija. Mis hermanos me dieron abrazos rápidos cada uno, ofreciendo felicitaciones. Luego me paré frente a mi padre, insegura del saludo apropiado después de tanto tiempo y distancia. Extendió su mano formalmente. Felicidades por completar tu carrera, Fernanda. Ni un abrazo, ni siquiera estoy orgulloso de ti. Solo reconocimiento de una tarea completada. Estreché su mano, sintiendo una decepción familiar asentarse en mi pecho. Gracias por venir. Tu madre insistió, dijo, como si pudiera haber preguntado sobre su presencia de otra manera. Hicimos conversación incómoda mientras otras familias se reunían a nuestro alrededor con mucho más entusiasmo. Mi madre llenó el silencio con preguntas sobre la ceremonia y planes para un almuerzo de celebración después. Hice reservaciones en Pujol, dije, nombrando uno de los restaurantes más finos de la Ciudad de México. Mi padre alzó una ceja. Los negocios deben estar yendo bien. Sí, dije simplemente, sin querer elaborar. Deja que las noticias de la OPV hablen por sí mismas cuando lleguen.
Un anuncio pidió a los graduados comenzar a formarse según escuela y departamento. Necesitaba unirme a la procesión de la escuela de ingeniería. Tengo que irme, dije. Los asientos familiares están en la sección C. Los veré después de la ceremonia. Mi madre me abrazó otra vez. Estaremos viendo por ti. Mientras me alejaba, escuché a mi padre decirles a mis hermanos: al menos terminó la carrera. La va a necesitar cuando esta burbuja tecnológica estalle. Algunas cosas nunca cambian. Me uní a la fila de graduados de ingeniería, ajustando mi birrete y verificando que mi teléfono estuviera en vibrador en el bolsillo que había cosido en mi vestido específicamente para hoy. A mi alrededor, compañeros graduados se tomaban selfies, riendo, celebrando con amigos. Yo estaba parada sola, mi mente dividida entre la ceremonia que tenía por delante y el precio de la OPB siendo finalizado al otro lado de la ciudad. La procesión comenzó a las 9:45 con graduados entrando al gran auditorio donde se llevaría a cabo la ceremonia. Desde mi posición, podía ver la sección C donde estaría sentada mi familia. Divisé el outfit azul de mi madre, la postura rígida de mi padre junto a ella. A las 9:52, mi teléfono vibró. Sebastián. Me salí ligeramente de la fila para revisar el mensaje. Precio confirmado en 680 pesos por acción. Valuación final 28.4 mil millones. Comunicado de prensa sale en 15 minutos. Felicidades, Fernanda. Lo lograste. 28.4 mil millones de pesos. Había fundado una empresa ahora valuada en más de 28 mil millones de pesos. El estatus unicornio que tantas startups soñaban, pero pocas lograban. Y mi padre estaba a punto de descubrirlo. Me volví a unir a la procesión moviéndome en piloto automático. La ceremonia comenzó con la tradicional pompa y circunstancia. Funcionarios universitarios dando discursos sobre logros y el futuro. Escuché poco de ello, mi mente acelerada con las implicaciones de lo que acababa de pasar. Mi teléfono vibró otra vez a las 10:15. El comunicado de prensa había salido. En minutos, los canales de noticias de negocios estarían reportando sobre el precio de la OPB de Data Shield. La prensa tecnológica y de negocios estaría publicando historias sobre el unicornio, fundado por una mujer. Y pronto, muy pronto, mi padre sabría. Mientras me sentaba esperando que llamaran mi nombre, mi teléfono comenzó a vibrar continuamente. Mensajes de felicitación de empleados, inversionistas, mentores. Los ignoré todos, enfocándome en mantener mi compostura mientras se acercaba el momento. Entonces, a las 10:32, un tipo diferente de mensaje de mi padre. Lo abrí con dedos temblorosos. No esperes ayuda de mi parte de ahora en adelante. Estás sola. Las palabras me golpearon como un golpe físico. En este día de todos los días, cuando me estaba graduando con honores y llevando mi empresa a la bolsa con una valuación de 28 mil millones de pesos, su mensaje seguía siendo uno de rechazo y abandono. Las lágrimas amenazaron, pero las contuve parpadeando. No lloraría, no ahora, no por él. Llamaron mi nombre momentos después. Fernanda Castillo Herrera, licenciatura en Ciencias en Ingeniería en Sistemas Computacionales con honores. Me levanté con piernas inestables y caminé por el escenario. El decano me dio la mano. Me entregó mi diploma. Logré una sonrisa para el fotógrafo, aunque por dentro estaba destrozada por el mensaje de mi padre. Mientras bajaba del escenario, mi teléfono vibró otra vez. Sebastián. Dudé. Luego contesté en voz baja, alejándome de la ceremonia. ¿Hola? Su voz era jubilosa. Fernanda, la acción ya está cotizando al alza en la colocación privada. La OPV es un éxito masivo. Acabamos de alcanzar 28 mil millones en capitalización de mercado. Todos están llamando. Televisa quiere una entrevista. TV Azteca también. Todavía estaba lo suficientemente cerca del escenario que su voz emocionada se escuchó. Varias personas cerca voltearon a mirar, incluyendo algunos miembros de la facultad. Esas son noticias increíbles, dije, mi voz llevándose más de lo que pretendía. Una OPV de 28 mil millones de pesos. Apenas puedo creerlo.
Más cabezas voltearon. Un murmullo se extendió por los graduados cercanos. «Necesitamos programar una conferencia de prensa», continuó Sebastián, inconsciente de mi entorno. «Como CEO de una empresa pública de 28.000 millones recién listada, necesitas dirigirte a los inversionistas y medios». «Entiendo», dije, aún hablando lo suficientemente fuerte para ser escuchada por quienes estaban alrededor. «Iré a la oficina tan pronto como termine la ceremonia de graduación». Terminé la llamada y miré hacia arriba para ver docenas de ojos en mí. Los susurros se extendieron rápidamente. OPV de 28.000 millones. CEO. Las palabras se ondularon por la multitud. Volteé hacia el área de asientos familiares y vi la cara de mi padre. Me estaba mirando fijamente, su expresión una mezcla de shock e incredulidad. Tenía su teléfono en la mano. Debía haber visto la alerta de noticias sobre la OPV de DataShield. El timing no podría haber sido más perfecto. Minutos después de enviarme un mensaje diciéndome que estaba sola, descubrió que su hija inútil se había convertido en la CEO de una empresa pública que vale más de 28.000 millones de pesos. Nuestros ojos se encontraron a través del auditorio. Por primera vez en mi vida, vi algo nuevo en la mirada de mi padre. No era orgullo. No era amor, era respeto. El resto de la ceremonia de graduación pasó como en una niebla. Regresé a mi asiento entre compañeros graduados que ahora me miraban con nuevo interés, susurrando preguntas que fingí no escuchar. El presidente de la universidad continuó con sus comentarios finales, pero poca gente estaba escuchando. El rumor sobre la estudiante CEO con la OPV de 28.000 millones había barrido por el auditorio. Mientras salíamos siguiendo la recesional, varios profesores se detuvieron para felicitarme, algunos mencionando que acababan de ver las noticias en sus teléfonos. El profesor Hernández, mi primer partidario, me dio una sonrisa conocedora y un pulgar arriba desde el otro lado de la multitud. Los graduados se dispersaron para encontrar a sus familias en el área de reunión designada afuera. Divisé a mi madre primero, saludando emocionadamente. Mis hermanos estaban junto a ella, viéndose impresionados y ligeramente incómodos. Mi padre estaba ligeramente apartado, su cara ilegible, aún agarrando su teléfono. «Fernanda», mi madre me abrazó fuertemente. «Tu empresa está en todas las noticias. ¿Por qué no nos dijiste?» «El timing era confidencial hasta esta mañana», expliqué. «No podíamos divulgar los detalles de la OPV antes del anuncio oficial». Mis hermanos ofrecieron felicitaciones incómodas, claramente inseguros de cómo reaccionar al súbito éxito prominente de su hermana menor. Roberto mencionó algo sobre el precio de las acciones ya subiendo en las primeras operaciones. Andrés preguntó si ahora era multimillonaria. La empresa está valuada en más de 28.000 millones, aclaré. Mi participación accionaria es significativa, pero no mayoritaria. En el papel, sí, ahora valgo cientos de millones al menos. Durante todo este intercambio, mi padre permaneció silencioso, su expresión pétrea. Finalmente, se adelantó. «Nos mantuviste esto deliberadamente», dijo. Era una acusación, no una pregunta. «La CNBV tiene reglas estrictas sobre divulgación antes de una OPV», respondí uniformemente. «Y honestamente, ¿me habrías creído si te hubiera dicho?» «Tu mensaje llegó justo antes de que llamaran mi nombre», continué, sosteniendo mi teléfono. «No esperes ayuda de mi parte de ahora en adelante. Estás sola. Timing interesante, papá». Mi madre jadeó. «Rodrigo, no lo hiciste». Mi padre se sonrojó. Simplemente estaba reconociendo su independencia. Ha dejado claro que no necesita apoyo familiar. «Eso no es lo que quisiste decir, y ambos lo sabemos», dije, sorprendiéndome con mi calma. «Nunca has creído en mí o en lo que estaba construyendo. Has estado esperando que falle desde el día que me fui al TEC». Varias familias cercanas se habían detenido a escuchar, reconociéndome de las alertas de noticias ahora circulando ampliamente. Los smartphones estaban apuntados en nuestra dirección, gente obviamente grabando la confrontación entre la CEO tecnológica recién acuñada y su padre. «Este no es el lugar para esta discusión», dijo mi padre rígidamente notando la atención.
Estoy de acuerdo, dije. Vamos al restaurante. Tengo un salón privado reservado. Mientras caminábamos por el campus, mi teléfono continuamente vibraba con notificaciones. Sebastián había enviado un mensaje de que la acción ahora estaba cotizando a 820 pesos por acción, muy por encima de nuestro precio de OPV. El mercado estaba respondiendo entusiastamente. En el restaurante, el personal me reconoció inmediatamente. «Felicidades por su OPV, señorita Castillo», dijo el anfitrión mientras nos llevaba al comedor privado. Su oficina envió champán. De hecho, una botella de Dom Perignon estaba enfriándose en una cubeta de hielo con una nota de mi equipo ejecutivo. Una vez que estuvimos sentados y la puerta cerrada, mi padre no perdió tiempo. «Entonces, por esto has sido tan reservada sobre tu empresa», dijo, «planeando tu gran revelación para máximo efecto». «He estado construyendo un negocio legítimo durante 5 años», respondí. «La OPV es solo el último hito, no el objetivo en sí». «Un negocio tecnológico», se burló. «Construido sobre capital de riesgo y hype. Construido sobre resolver problemas reales de seguridad para corporaciones importantes», corregí. «Tenemos más de 300 clientes empresariales, incluyendo 60 empresas del Global 500. Nuestra tecnología de encriptación es la más avanzada en el mercado». «¿Y manejaste todo esto mientras supuestamente completabas tu carrera?» «No había nada de supuestamente en ello», dije, poniendo mi diploma sobre la mesa. «Terminé lo que comencé a pesar de tus predicciones de fracaso». Mi madre puso su mano en el brazo de mi padre. «Rodrigo, nuestra hija ha logrado algo extraordinario. ¿No puedes simplemente estar orgulloso de ella?» Se quitó su mano. «¿Extraordinario? Veremos si esta empresa siquiera existe en 5 años. La mayoría de estas startups tecnológicas se estrellan y queman después de la OPV». Roberto, sorprendentemente, habló. «Papá, Data Shield no es una operación improvisada. Son el proveedor líder en su sector. Busqué su lista de clientes después de ver a Fernanda en expansión el año pasado. Su cartera de clientes es impresionante». Mi padre se volvió hacia él, traición en sus ojos. «¿Sabías de esto?» «Sabía que eran exitosos», admitió Roberto. «No sabía sobre la OPV». Mi teléfono sonó. Sebastián otra vez. Me disculpé para tomar la llamada en la esquina del cuarto. «Fernanda, odio interrumpir tu graduación, pero la entrevista de Televisa está programada para las 3. Necesitamos que estés en la oficina a las 2 para preparar». «Estaré ahí», prometí terminando la llamada. Regresé a la mesa. «Me disculpo, pero necesito recortar esto. Tengo obligaciones con los medios esta tarde». «¿Más importante que tu almuerzo familiar?», demandó mi padre. «Tan importante como tus obligaciones de trabajo siempre han sido», respondí uniformemente. «Como CEO de una empresa pública, tengo responsabilidades con nuestros accionistas, empleados y clientes». «Rodrigo», mi madre intervino. «Tal vez podríamos reprogramar la cena para esta noche después de los compromisos de trabajo de Fernanda». Negué con la cabeza. «Estaré en reuniones y entrevistas todo el día y probablemente hasta muy tarde. El primer día de cotización es crítico». «Por supuesto que lo es», dijo mi padre sarcásticamente. «Tu pequeño programa de computadora es más importante que la familia». Algo en mí se quebró. 5 años de desprecio, duda y burla se cristalizaron en un momento de perfecta claridad. «Mi pequeño programa de computadora, como lo llamas, acaba de crear más de 28,000 millones de pesos en valor», dije, mi voz firme. «Emplea a más de 180 personas que dependen de mí para sus medios de vida. Protege los datos sensibles de millones de usuarios a través de nuestra base de clientes». Me levanté recogiendo mis cosas. Hice todo esto mientras me decías que fallaría, mientras apostabas en mi contra en cada oportunidad, mientras preparabas a mis hermanos para tu negocio y me decías que lo mejor que podía esperar era contestar teléfonos. El cuarto cayó completamente silencioso. «No construí Data Shield para demostrarte que estabas equivocado, papá. Lo construí porque creía en ello.
pero tu mensaje hoy diciéndome que estoy sola, justo cuando estaba caminando por ese escenario, dejó una cosa perfectamente clara. Lo miré directamente a los ojos. He estado sola desde el día que me fui al TEC, y mira lo que logré sin tu apoyo o aprobación. Mi madre tenía lágrimas en los ojos. Mis hermanos se veían aturdidos. Mi padre abrió la boca como si fuera a hablar. Luego la cerró otra vez. Por una vez, Rodrigo Castillo no tenía una respuesta lista. «Necesito irme», dije más gentilmente. «Sebastián tiene un auto esperando para llevarme a la oficina». «Fernanda», mi madre comenzó. «Está bien, mamá», le aseguré. «Podemos cenar mañana por la noche. Ustedes y los muchachos son bienvenidos a visitar la oficina mañana si gustan un tour». No incluí a mi padre en la invitación. Su expresión cambió de shock a algo más duro, un orgullo defensivo tomando forma. «Tengo un vuelo temprano», dijo rígidamente. «Los negocios requieren mi atención en casa». «Siempre la requieren», respondí. Mientras me volteaba para irme, mi padre habló otra vez. «Fernanda». Hice una pausa mirándolo hacia atrás. «Felicidades por tu OPV», dijo, las palabras claramente difíciles para él. «Es impresionante. No estoy orgulloso de ti. No estaba equivocado. Solo un reconocimiento de lo innegable». «Gracias», dije. «Ese podría ser el primer cumplido genuino que me has dado». Salí del restaurante para encontrar un auto negro esperando en la acera, Sebastián parado junto a él. Su cara se iluminó cuando me vio. «Ahí está, la mujer de la hora». Me abrazó fuertemente. «Estamos subiendo 60% del precio de OPV. El mercado nos ama». Mientras me deslizaba en el auto, eché un vistazo hacia atrás al restaurante. Mi padre había emergido y estaba parado observando, su expresión indescifrable. Nuestros ojos se encontraron brevemente antes de que el auto se alejara. Había imaginado este momento durante años. El momento cuando mi padre finalmente tendría que reconocer mi éxito. Había esperado sentirme triunfante, vindicada. En lugar de eso, sentí algo inesperado. Libertad. Libertad de buscar su aprobación. Libertad de definirme en oposición a sus expectativas. Yo era Fernanda Castillo, CEO de DataShield, una empresa que cotiza en bolsa valuada en más de 28.000 millones de pesos. Esa identidad me pertenecía a mí sola, no definida por la opinión de mi padre sobre ella. Mientras el auto se dirigía hacia nuestras oficinas centrales, donde champán y celebración me esperaban, tomé una última mirada a mi birrete de graduación, sentado junto a mí en el asiento. 2 viajes completados en un solo día. Un capítulo cerrado, otro comenzando. Mi teléfono vibró con un mensaje de Carmen, mi primera inversionista. «Les demostraste a todos que estaban equivocados. Ahora muéstrales lo que harás después». Sonreí, mirando hacia adelante en lugar de hacia atrás. Las 48 horas siguientes a la graduación y nuestra OPV fueron un torbellino de entrevistas con medios, llamadas de inversionistas y celebraciones de empleados. Apenas dormí, corriendo con adrenalina y la exaltación de ver 5 años de trabajo validados tan dramáticamente en los mercados públicos. Para el cierre del segundo día de cotización, las acciones de DataShield se habían estabilizado en 1.120 pesos por acción, dándonos una capitalización de mercado de 37.2 mil millones de pesos. Mi participación personal, justo bajo el 20% después de la dilución por rondas de financiamiento, valía teóricamente más de 7.000 millones de pesos. Aunque los periodos de restricción me impedirían vender acciones por 6 meses, la realidad financiera seguía siendo números abstractos en papel más que riqueza tangible. Lo que se sentía más real era la responsabilidad. 180 empleados, miles de accionistas y millones de usuarios finales ahora dependían de nuestro éxito continuo. En la noche del segundo día, finalmente llegué a mi departamento para ducharme y cambiarme antes de la cena con mi madre y hermanos. Mi padre, fiel a su palabra, había tomado un vuelo temprano a casa, incapaz o no dispuesto a procesar la nueva realidad del éxito de su hija.
Mientras me cambiaba a ropa fresca, me encontré con un vistazo de mi reflejo en el espejo. Me veía exhausta, pero de alguna manera diferente, como si los eventos de los últimos 2 días me hubieran transformado físicamente. Tal vez era simplemente el peso de la responsabilidad asentándose visiblemente en mis hombros. Mi teléfono sonó. Carmen, mi primera inversionista y mentora. ¿Cómo te estás sintiendo?, preguntó cuando contesté. Honestamente no estoy segura, admití. Aún no se siente completamente real. Nunca se siente así al principio, dijo con una risa conocedora. Pero la responsabilidad se siente real inmediatamente. ¿No es así? Exactamente. ¿Cómo fueron las cosas con tu padre? Vi que el timing de la graduación coincidió perfectamente con el anuncio. Suspiré. Tan bien como se podía esperar. Me felicitó, pero estaba claro que solo estaba reconociendo lo que no podía negar. Algunas personas no pueden adaptarse cuando la narrativa que han construido es desafiada, dijo gentilmente. Su historia sobre ti era que fallarías sin su guía. Tu éxito amenaza su visión del mundo. Lo sé, dije. Siempre pensé que en algún lugar en el fondo querría que demostrara que estaba equivocado sobre mí. Dale tiempo, aconsejó Carmen. Algunas personas necesitan más tiempo para reconciliar sus expectativas con la realidad. Mientras tanto, tienes una empresa que dirigir. Después de colgar, me senté en el borde de mi cama, de repente abrumada por la fatiga y la emoción. La confrontación con mi padre había dejado un sentimiento hueco en medio del triunfo. Durante años, me había empujado en parte para demostrarle que estaba equivocado. Ahora que lo había hecho de la manera más pública y definitiva posible, la victoria se sentía incompleta. Mi timbre sonó. Mi madre y hermanos habían llegado a recogerme para la cena. Durante una cena tranquila en un pequeño restaurante italiano lejos del distrito financiero donde podría ser reconocida, mi madre finalmente hizo la pregunta que había estado colgando en el aire. ¿Qué pasó entre tú y tu padre? ¿Cuándo se rompió tanto? Enrollé pasta en mi tenedor considerando mi respuesta. Nunca estuvo realmente completo para empezar, mamá. Nunca me vio teniendo el mismo potencial que Roberto, Andrés y Daniel. Cuando elegí un camino diferente, solo confirmó lo que ya creía. Está orgulloso a su manera, ofreció débilmente. No, dije gentilmente. Está impresionado por lo que no puede desestimar. Eso es diferente del orgullo. Roberto se aclaró la garganta. Para que sepas, papá ha sido imposible para trabajar desde que salieron las noticias de la OPV. Pasó todo el día al teléfono con su asesor de inversiones tratando de comprar acciones de tu empresa. Casi me ahogo con mi vino. ¿Qué hizo? Aparentemente, piensa que es una buena inversión ahora. Sonrió Roberto secamente, aunque nunca te lo admitiría. La ironía es casi demasiado perfecta, dije, negando con la cabeza. ¿Qué harás ahora?, preguntó Daniel, cambiando el tema. Sobre papá, quiero decir. Era la pregunta que me había estado haciendo desde la graduación. ¿Qué tipo de relación, si alguna, podía tener con un padre que había apostado tan consistentemente en mi contra? No voy a perseguir su aprobación más, dije finalmente. Ese capítulo está cerrado, pero no lo excluiré de mi vida por despecho tampoco. La puerta permanece abierta en mis términos. Mi madre estiró la mano por la mesa y apretó la mía. Te has vuelto tan sabia, Fernanda, más fuerte de lo que yo fui. Hiciste tu mejor esfuerzo, mamá, le aseguré, devolviendo el apretón. No, dijo firmemente. No lo hice. Debería haberte defendido más. Dejé que su desprecio de tus sueños pasara sin ser desafiado demasiado a menudo. No podemos cambiar el pasado, dije, pero podemos elegir cómo seguimos adelante. A la mañana siguiente, di a mi familia un tour de las oficinas centrales de Data Shield. Los empleados aún estaban en modo celebración, aunque el trabajo continuó. Muchos se detuvieron para felicitarme y conocer a mi familia. Esto es increíble, dijo Daniel mientras caminábamos por el departamento de ingeniería, donde docenas de desarrolladores trabajaban en nuestra tecnología central. No tenía idea de que era tan substancial. ¿Qué pensabas que estaba haciendo todos estos años?, pregunté, genuinamente curiosa.
Se encogió de hombros. Honestamente, papá hacía que sonara como que estabas jugando con computadoras en un proyecto escolar glorificado. ¿Y le creíste sin preguntarme nunca? Daniel tuvo la gracia de verse avergonzado. Debería haber formado mi propia opinión. Lo siento, Fernanda. Esa tarde, después de que mi familia partiera para su vuelo a casa, Sebastián me encontró en mi oficina revisando nuestra estrategia post-OPV. Tu padre llamó, dijo sin preámbulos. ¿Qué quería? Quería saber si considerarías unirte al Consejo de Constructora Castillo. Dijo, y cito, su experiencia empresarial sería valiosa para nuestra compañía. Me reí en voz alta, la absurdidad de la solicitud golpeándome como una ola. Después de años de desestimar mi talento empresarial, mi padre ahora quería aprovecharlo para su propia empresa. ¿Qué le dijiste?, pregunté. Le dije que estabas en reuniones todo el día, pero que le pasaría el mensaje. Sebastián alzó una ceja. ¿Qué debo decirle cuando inevitablemente llame de vuelta? Consideré la pregunta cuidadosamente. Mi impulso inicial fue rechazar directamente, darle una probada del rechazo que me había ofrecido tan libremente. Pero ese impulso pasó rápidamente, reemplazado por algo más mesurado. Dile que estaría feliz de discutir sinergias potenciales entre nuestras empresas, dije finalmente. Pero que mi prioridad debe permanecer en DataShield, especialmente en este periodo crítico post-OPV. Sebastián asintió con aprobación. Tomando el camino noble, no esperaría menos de ti. En las semanas que siguieron, me encontré ajustándome a una nueva normalidad. La atención de los medios eventualmente se calmó, aunque ahora era ocasionalmente reconocida en las calles de la Ciudad de México. Nuestro precio de acciones se estabilizó. Nuestros empleados se establecieron de vuelta en sus rutinas de trabajo, y los desafíos del día a día de dirigir una empresa pública se convirtieron en mi nueva realidad. Mi padre nunca volvió a llamar sobre la posición del consejo. En su lugar, envió un correo electrónico formal delineando su propuesta, copiando a mis hermanos y a nuestros respectivos abogados empresariales. Respondí con igual formalidad, declinando la oferta específica, pero sugiriendo maneras alternativas en que nuestras empresas podrían colaborar. Lo que más me sorprendió en las secuelas de nuestra OPV fue que tan rápidamente el logro en sí se convirtió en ruido de fondo. La validación que había buscado durante tanto tiempo, una vez recibida, perdió su brillo más rápidamente de lo que había esperado. Lo que permaneció importante fueron las relaciones formadas en el camino y el impacto de nuestra tecnología en los clientes que dependían de ella. 3 meses después de la graduación, tomé una decisión que sorprendió a muchos, pero se sintió instintivamente correcta para mí. Establecí la Fundación DataShield con $1,000 millones de mis acciones personales, creando un fondo de becas específicamente para mujeres jóvenes que buscan carreras en ciberseguridad y tecnología. La primera beneficiaria fue una brillante joven de 19 años de Chiapas, cuyo padre, como el mío, creía que la tecnología no era un campo adecuado para su hija. Cuando llamé para informarle de la beca, lloró y dijo, «Esto lo cambia todo. Todo mi futuro se acaba de abrir». Sus palabras me recordaron de mi conversación con Carmen años antes cuando había invertido en DataShield, con la condición de que ayudaría a la siguiente mujer joven con una idea brillante. El ciclo de apoyo estaba continuando, expandiéndose más allá de lo que cualquiera de nosotras había imaginado inicialmente. Mi relación con mi padre permaneció complicada. Nos establecimos en una especie de detente, comunicándonos principalmente a través de canales formales sobre conexiones empresariales potenciales. Nunca se disculpó por sus años de duda, pero dejó de predecir activamente mi fracaso. En el mundo de Rodrigo Castillo, esto constituía progreso significativo. Mi madre visitó a menudo, deleitándose en el éxito que había construido, y finalmente expresando sus propios arrepentimientos sobre no apoyarme más activamente en los primeros años. Tenía tanto miedo de perturbar la familia, confesó durante una visita. Pero veo ahora que la armonía construida sobre desigualdad no es realmente armonía en absoluto. Tal vez el cambio más profundo ocurrió dentro de mí. El impulso de demostrar que mi padre estaba equivocado, que había alimentado tantas noches tardías
y me había empujado a través de incontables obstáculos, gradualmente se transformó en algo más saludable. Un deseo de demostrarme a mí misma que tenía razón. Razón sobre la oportunidad de mercado. Razón sobre nuestro enfoque tecnológico. Razón sobre el equipo que había construido. Un año después de nuestra OPV, fui invitada de vuelta al TEC para dar una conferencia a estudiantes de ingeniería sobre emprendimiento. Parada en el podio en el mismo auditorio donde me había graduado, miré las caras ansiosas y sentí una sensación de completitud. El éxito no se trata de demostrar que otros están equivocados, les dije. Aunque eso puede ser temporalmente satisfactorio. El verdadero éxito se trata de demostrar que tienes razón, sobre validar tu propia visión de lo que es posible. Una mujer joven alzó la mano durante el período de preguntas. ¿Tu padre alguna vez admitió que estaba equivocado sobre ti? El auditorio quedó en silencio, esperando mi respuesta. No, dije honestamente, y ya no necesito que lo haga. La lección más valiosa que aprendí construyendo DataShield no fue sobre tecnología o estrategia empresarial. Fue sobre definir el éxito en mis propios términos, en lugar de buscar validación externa. Mientras dejaba el escenario entre aplausos, mi teléfono vibró con un mensaje de mi padre. Había visto que la conferencia fue transmitida en vivo. Bien dicho. Visto tu conferencia fue transmitida en vivo. Bien dicho. Ninguna disculpa. Ninguna admisión de error. Pero tal vez a su manera un pequeño paso hacia el entendimiento. Sonreí y guardé el teléfono. Mi validación ya no venía de Rodrigo Castillo. Venía de los cientos de empleados que confiaban sus carreras a mi liderazgo. De los clientes que confiaban sus datos sensibles a nuestra tecnología. De las mujeres jóvenes que veían en mi viaje un mapa para el suyo propio. Y sobre todo, venía de saber que había construido algo que importaba. Algo que duraría más allá de cualquier valuación de mercado o titular de periódico. Los meses siguientes a establecer la fundación DataShield trajeron nuevos desafíos que nunca había anticipado. Ser CEO de una empresa pública significaba navegando no solo las demandas operacionales de un negocio en crecimiento, sino también las expectativas trimestrales de Wall Street, las regulaciones de la CNBV y el escrutinio constante de analistas financieros. Durante una junta del Consejo particularmente intensa en septiembre, 6 meses después de nuestra OPV, Carmen planteó una preocupación que había estado rondando mi mente. Fernanda, nuestros números de crecimiento están sólidos, pero el mercado está comenzando a cuestionar nuestra estrategia de expansión, dijo, gesticulando hacia las proyecciones financieras en la pantalla. Los analistas quieren ver más diversificación de ingresos. Tenía razón. Aunque DataShield dominaba el mercado mexicano de encriptación empresarial, nos habíamos vuelto demasiado dependientes de un sector geográfico. Los competidores internacionales estaban comenzando a hacer incursiones en nuestro territorio, mientras que nosotros habíamos sido lentos para expandirnos más allá de América Latina. ¿Qué estás sugiriendo?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Estados Unidos, dijo Sebastián desde el otro lado de la mesa. Si vamos a competir globalmente, necesitamos una presencia en el mercado más grande del mundo. La idea de expandirse a Estados Unidos era tanto emocionante como aterradora. Significaría competir directamente con gigantes tecnológicos establecidos en su territorio natal. También significaría recaudar capital adicional, contratar talento estadounidense y navegar un panorama regulatorio completamente diferente. El timing podría ser perfecto, añadió Carmen. Con todas las violaciones de datos de alto perfil en los últimos meses, las empresas estadounidenses están desesperadas por mejores soluciones de seguridad. Durante las siguientes semanas, me sumergí en investigación de mercado sobre el sector de ciberseguridad estadounidense. Los números eran cautivadores. El mercado total direccionable era 10 veces más grande que el de México, pero la competencia era feroz, y muchas startups latinoamericanas habían fracasado al intentar hacer la transición. Una noche, trabajando tarde en mi oficina mientras revisaba informes de la industria, mi teléfono sonó. Era mi madre. ¿Trabajando otra vez hasta tarde?, preguntó cuando contesté.
Estamos considerando expandirnos a Estados Unidos, dije. Es una decisión importante. Tu padre mencionó que vio algo sobre eso en las noticias financieras, dijo mi madre cuidadosamente. Había sido meses desde que mi padre y yo habíamos tenido cualquier comunicación directa. Nuestros intercambios se limitaban a correos electrónicos ocasionales sobre oportunidades de colaboración empresarial, todos mantenidos estrictamente profesionales. ¿Qué dijo sobre eso?, pregunté, curiosa a pesar de mí misma. Dijo que era una jugada arriesgada, pero que si alguien podía hacerlo funcionar, probablemente serías tú. Me quedé en silencio por un momento. Era lo más cercano a un elogio que mi padre había ofrecido desde la graduación. También dijo que Roberto mencionó que DataShield está contratando, continuó mi madre. Daniel está considerando aplicar para una posición en tu departamento de ventas. Esto me sorprendió. Daniel tenía un trabajo seguro en Constructora Castillo, siguiendo el camino trazado que mis hermanos habían tomado. La idea de que quisiera unirse a DataShield era inesperada. ¿Está hablando en serio?, pregunté. Muy en serio. Dice que quiere ser parte de algo que está construyendo el futuro en lugar de solo administrar el pasado. Esa noche, llamé a Daniel directamente. Nuestra conversación fue incómoda al principio. No habíamos hablado mucho desde mi graduación. Escuché que podrías estar interesado en unirte a DataShield, dije. Mamá tiene boca grande. Se rió nerviosamente. Pero sí, he estado pensando en ello. Lo que has construido es increíble, Fernanda. Y honestamente, trabajar para papá. Hizo una pausa. Digamos que no es tan dinámico como lo que estás haciendo. ¿Entiendes que sería solo otro empleado aquí?, pregunté. No habría tratamiento especial porque eres mi hermano. Lo entiendo completamente. En realidad, eso es parte del atractivo. Quiero ganarme mi lugar. Después de una extensa entrevista con nuestro director de ventas y una revisión completa de antecedentes, contratamos a Daniel como representante de ventas junior. Mi padre no comentó sobre la decisión, pero escuché a través de Roberto que no estaba complacido de perder a otro hijo al sector tecnológico. Mientras tanto, nuestros planes de expansión estadounidense tomaron forma. Decidimos establecer nuestra primera oficina en Austin, Texas, aprovechando el creciente sector tecnológico de la ciudad y los costos más bajos comparados con Silicon Valley. Sebastián lideraría la expansión, trasladándose temporalmente para establecer operaciones. El proceso de recaudación de capital para la expansión reveló cuánto había cambiado nuestra posición en el mercado. Los mismos fondos de capital de riesgo que habían sido escépticos de nuestro equipo joven años antes, ahora competían por invertir en nuestra Serie B. Levantamos 800 millones de pesos con una valuación pre-money de 4.2 mil millones. Durante el roadshow de inversionistas, me encontré frente a frente con algunos de los mismos capitalistas de riesgo que me habían rechazado cuando buscábamos financiamiento para sobrevivir nuestra primera crisis legal. Tu empresa ha evolucionado significativamente desde nuestro último encuentro, dijo uno de ellos durante una presentación en la Ciudad de México. La empresa es la misma, respondí evenly. Solo que ahora tienen datos de rendimiento que valida lo que estábamos diciendo entonces. Fue un momento de satisfacción silenciosa, aunque me abstuve de ser petulante. El éxito, había aprendido, hablaba por sí mismo más elocuentemente que cualquier recordatorio de rechazos pasados. La expansión estadounidense resultó ser tanto más desafiante y más exitosa de lo que habíamos proyectado. Enfrentamos obstáculos regulatorios que no habíamos anticipado completamente, diferencias culturales en ventas empresariales y competencia de empresas con recursos mucho más profundos. Pero nuestro enfoque técnico superior y la experiencia en mercados emergentes nos dieron ventajas inesperadas. 6 meses después de abrir nuestra oficina de Austin, habíamos asegurado nuestros primeros 3 clientes Fortune 500 estadounidenses. Los ingresos de Estados Unidos representaron el 15% de nuestro total en el primer año, creciendo a 30% para el final del segundo año. Daniel se destacó en su papel de ventas, rápidamente convirtiéndose en uno de nuestros mejores representantes. Verlo florecer en un ambiente donde sus contribuciones eran medidas por mérito, en lugar de conexiones familiares, fue gratificante.
También creó una dinámica interesante en nuestras reuniones familiares ocasionales. Durante una cena navideña en casa de mis padres, la primera vez que había estado en la misma habitación que mi padre en más de un año, Daniel habló entusiastamente sobre un gran acuerdo que había cerrado. DataShield acaba de firmar un contrato de 3 años con una importante cadena de bancos regionales, explicó. Mi parte fue identificar su punto de dolor específico con su sistema actual y demostrar cómo nuestra solución podría integrarse sin interrumpir sus operaciones. Mi padre escuchó con lo que solo podía describir como interés a regañadientes. Para el final de la descripción de Daniel, estaba haciendo preguntas técnicas sobre nuestros procesos de ventas. Parece que han construido una operación de ventas sofisticada, admitió finalmente, dirigiéndose a mí por primera vez en la noche. Hemos tenido que hacerlo, respondí. Los clientes empresariales requieren un enfoque consultivo, especialmente en seguridad, donde están confiándonos sus activos más sensibles. Era la conversación más extensa que mi padre y yo habíamos tenido sobre DataShield desde mi graduación. Aunque permaneció formal y centrada en los negocios, representó un tipo de reconocimiento diferente, uno basado en comprensión de la sustancia en lugar de simple aceptación de resultados. Para el final de nuestro segundo año como empresa pública, DataShield había crecido a más de 300 empleados en 4 oficinas. Nuestros ingresos anuales superaron los 2.000 millones de pesos, con márgenes de ganancia que finalmente alcanzaron niveles sostenibles. Más importante, habíamos comenzado a diversificar nuestra tecnología más allá de la encriptación básica hacia soluciones de seguridad integral. El crecimiento trajo nuevos desafíos de liderazgo. Ya no podía conocer personalmente a cada empleado o estar involucrada en cada decisión importante. Tuve que aprender a confiar en una capa más amplia de administradores, delegando no solo tareas, sino autoridad real de toma de decisiones. Una de mis contrataciones más importantes fue la de Isabel Mendoza como directora de Recursos Humanos. A los 42 años, había construido departamentos de RH en 2 empresas tecnológicas anteriores que habían experimentado crecimiento rápido. Su primera prioridad fue ayudarme a desarrollar lo que llamó procesos escalables de liderazgo. No puedes seguir dirigiendo esta empresa como si fuera un equipo de 20 personas, me dijo durante nuestra primera reunión estratégica. Necesitas sistemas que permitan que la cultura y la toma de decisiones funcionen sin tu input constante. Tenía razón, pero dejar ir el control fue más difícil de lo que había anticipado. DataShield había sido mi bebé durante tanto tiempo que confiar aspectos críticos a otros se sentía antinatural. Sin embargo, el crecimiento lo exigía. Durante este periodo de expansión y evolución, mi vida personal finalmente comenzó a estabilizarse. Había empezado a salir con Alejandro Ruiz, un arquitecto que había conocido a través de amigos mutuos. A diferencia de mis relaciones anteriores, Alejandro entendía las demandas de construir algo desde cero, habiendo establecido su propia firma de arquitectura. Me gusta que tengas tu propia obsesión, me dijo una noche durante la cena. Significa que entiendes la mía. Era refrescante estar con alguien que no resentía mi horario o veía mi carrera como competencia. En lugar de eso, nuestras respectivas ambiciones se complementaban, cada uno ofreciendo perspectiva y apoyo para los desafíos del otro. Mientras DataShield maduraba y mi vida personal encontraba equilibrio, me encontré reflexionando cada vez más sobre el viaje que había tomado para llegar aquí. El impulso inicial de demostrar que mi padre estaba equivocado había evolucionado hacia algo más matizado, una comprensión de que el éxito verdadero se medía no en validación externa, sino en impacto y realización. La Fundación DataShield había crecido para apoyar a más de 50 mujeres jóvenes en sus estudios tecnológicos. Algunas ya se habían graduado y comenzado sus propias empresas. Ver sus logros se sentía más significativo que cualquier métrica financiera. Un día, mientras revisaba los informes financieros trimestrales, Sebastián entró a mi oficina con una sonrisa que reconocí inmediatamente. ¿Qué tienes?, pregunté. Acabo de recibir una llamada de Microsoft, dijo. Quieren discutir una posible adquisición. El número que mencionó me quitó el aliento. Más de 80.000 millones de pesos.
casi el doble de nuestra capitalización de mercado actual. ¿Estás interesada?, preguntó. Miré por la ventana hacia el horizonte de la Ciudad de México, considerando la pregunta. 2 años antes, una oferta así habría sido un sueño hecho realidad. Ahora, se sentía más como una encrucijada. «Programa una reunión», dije finalmente. «Vale la pena escuchar lo que tienen que decir». Pero incluso mientras daba esa instrucción, sabía que mi corazón no estaba en vender. DataShield se había convertido en algo más grande que solo una empresa exitosa. Era una plataforma para el impacto, un vehículo para cambiar cómo las personas pensaban sobre seguridad digital y privacidad. Y tal vez más importante, era la prueba de que una mujer joven de México podía construir algo que rivalizara con cualquier cosa que saliera de Silicon Valley. Esa prueba ya no era para mi padre, era para todas las jóvenes que vendrían después de mí. La reunión con Microsoft se llevó a cabo en nuestras oficinas de Santa Fe un martes lluvioso de noviembre. El equipo que enviaron era impresionante. El vicepresidente de adquisiciones estratégicas, 2 directores senior de producto y un equipo de analistas financieros. Su presentación fue meticulosa, profesional y generosa en términos tanto financieros como estratégicos. DataShield ha construido exactamente el tipo de tecnología de seguridad que necesitamos para complementar nuestro ecosistema Azure, explicó Sarah Chen, la VP de adquisiciones. Su enfoque en mercados emergentes y su tecnología de encriptación son perfectamente alineados con nuestra estrategia global. La oferta era tentadora. 85.000 millones de pesos en efectivo y acciones, con garantías de autonomía operacional y inversión continuada en I+D. También ofrecían retener todo nuestro equipo de liderazgo y expandir agresivamente a mercados asiáticos y europeos. ¿Cuál sería mi papel en la estructura post-adquisición?, pregunté. «Liderarías la división de seguridad empresarial para toda América Latina», respondió Chen. «Reportarías directamente al CTO global y tendrías presupuesto para triplicar tu equipo de ingeniería en 18 meses. Después de que se fueron, convoqué una reunión de emergencia con mi equipo ejecutivo. La discusión fue intensa y dividida. «Es una oportunidad increíble», argumentó Sebastián. «Los recursos de Microsoft nos permitirían escalar globalmente mucho más rápido de lo que podríamos solos, y francamente, la competencia se está intensificando. Amazon y Google están invirtiendo fuertemente en seguridad empresarial». Carmen, participando virtualmente desde su oficina, tenía una perspectiva diferente. Las adquisiciones rara vez preservan la cultura que hizo exitosa a la empresa original. DataShield ha crecido orgánicamente, manteniendo su ADN emprendedor. ¿Realmente quieres convertirte en una división de una corporación masiva? Isabel planteó preocupaciones prácticas sobre el impacto en nuestros empleados mexicanos. Microsoft tiene excelentes beneficios, pero también tiene procesos corporativos que podrían sofocar la agilidad que ha sido nuestra ventaja competitiva. ¿Y la Fundación DataShield?, preguntó Ana, nuestra directora de experiencia de usuario original. ¿Cómo encaja eso en los planes de Microsoft? Era una pregunta crucial. La fundación se había convertido en una parte central de mi identidad y la de la empresa. Microsoft había mencionado apoyar nuestras iniciativas filantrópicas, pero era vago sobre los detalles. Esa noche, cené con Alejandro en nuestro restaurante favorito en Roma Norte. Había sido un confidente valioso durante los meses de expansión estadounidense, ofreciendo perspectiva externa sin la agenda personal que venía con consejeros empresariales. «¿Qué es lo que realmente te está molestando sobre la oferta?», preguntó después de que le expliqué los términos. «No lo sé exactamente», admití. «En papel tiene sentido perfecto, pero algo se siente mal». «Tal vez es que construir DataShield nunca se trató realmente del dinero», sugirió. «Comenzó como una forma de demostrarte a ti misma. Ahora se ha convertido en algo más grande». Tenía razón. En algún punto durante los últimos años, DataShield había evolucionado de un vehículo para mi ambición personal a una plataforma para el cambio. No solo tecnológico, sino cultural. Éramos una de las pocas empresas tecnológicas latinoamericanas
lideradas por mujeres que había alcanzado escala global. Eso venía con responsabilidad. Al día siguiente, llamé a mi madre para discutir la situación. Su perspectiva siempre había sido diferente de la de mi padre, más enfocada en relaciones y legado que en métricas financieras. «¿Qué te está diciendo tu instinto?», preguntó después de que le expliqué la oferta. «Que no estoy lista para entregar el control», dije. «Pero tal vez eso es solo ego». «Tu instinto te ha servido bien hasta ahora», dijo. «¿Has hablado con tu padre sobre esto?» «No. ¿Por qué lo haría?» «Porque a pesar de todo, ha construido un negocio exitoso. Podría tener perspectiva útil sobre ofertas de adquisición». La idea de buscar consejo empresarial de mi padre se sentía extraña después de años de operar independientemente. Pero curiosamente, mi madre tenía sentido. Rodrigo Castillo había navegado su propia parte de ofertas de adquisición a lo largo de los años, manteniendo el control familiar de Constructora Castillo a pesar de múltiples enfoques de conglomerados más grandes. Esa tarde hice algo que no había hecho en más de 2 años. Llamé a mi padre directamente. «Fernanda», dijo, sorpresa evidente en su voz. «¿Está todo bien?» «Todo está bien. Necesito consejo empresarial. Microsoft ha hecho una oferta para adquirir DataShield». Hubo una pausa larga. «¿Cuánto?» 85.000 millones de pesos. «Esa es una suma seria», dijo lentamente. «¿Cuáles son los términos?» Pasé los siguientes 20 minutos explicando los detalles de la oferta. Mi padre hizo preguntas astutas sobre estructura de pago, garantías de empleos y autonomía post-adquisición. Su análisis era afilado y objetivo, libre del bagaje emocional que había caracterizado nuestras interacciones anteriores. «¿Qué tan urgente es su timeline?», preguntó finalmente. «Quieren una respuesta en 2 semanas». «Eso es presión artificial», dijo. «Las buenas ofertas no vienen con fechas límite arbitrarias. ¿Has considerado una contrapropuesta?» «¿Qué tipo de contrapropuesta?» «Una alianza estratégica en lugar de una adquisición completa. Acceso a su tecnología e infraestructura sin entregar control. Si eres tan valiosa como sugiere su oferta, deberían estar dispuestos a estructurar algo más creativo». Era una perspectiva que no había considerado completamente. Microsoft claramente valoraba lo que habíamos construido. Tal vez había maneras de acceder a sus recursos sin sacrificar nuestra independencia. «Gracias», dije. «Eso es realmente útil». «Fernanda», dijo mientras estaba a punto de colgar, «has construido algo impresionante. No lo entregues a menos que estés absolutamente segura de que es el movimiento correcto para el futuro que quieres crear». Era lo más cercano a un elogio paternal que había recibido en años, y vino en el momento cuando más lo necesitaba. Durante los días siguientes, trabajé con nuestro equipo legal para desarrollar una contrapropuesta. En lugar de una adquisición completa, propusimos una alianza estratégica de 10 años. Microsoft obtendría acceso preferencial a nuestra tecnología para sus productos Azure, mientras que mantendríamos independencia operacional y control de nuestras decisiones de producto. A cambio, ofreceríamos a Microsoft una participación accionaria del 25% en DataShield, valorada a términos de mercado actuales, más opciones para aumentar su participación, basadas en hitos de rendimiento específicos. La propuesta incluía compromisos específicos para expandir la Fundación DataShield con recursos de Microsoft, estableciendo programas de becas en 5 países adicionales. La reacción inicial de Microsoft fue escéptica. Chen llamó personalmente para expresar decepción. «Esta no es la dirección que esperábamos», dijo. «Nuestro interés principal es en integración completa, no en una alianza parcial». «Entiendo», respondí. «Pero creemos que una alianza preserva lo que valoran sobre DataShield mientras les da acceso a nuestras capacidades. Una adquisición completa cambiaría inevitablemente nuestra cultura y enfoque». La negociación se extendió por 3 semanas. Microsoft regresó con múltiples modificaciones, aumentando gradualmente la participación accionaria que querían y reduciendo nuestros niveles de autonomía garantizada. Cada ronda de negociación hacía más claro que Microsoft realmente quería control completo, no una sociedad genuina. Su interés en la Fundación DataShield
también resultó ser superficial, principalmente preocupados por las implicaciones de relaciones públicas, más que por el impacto social. La decisión final vino durante una junta del Consejo Especial en diciembre. Después de revisar todas las opciones, votamos unánimemente rechazar la oferta de Microsoft y continuar como una empresa independiente. No se trata del dinero, expliqué a los miembros del Consejo. Se trata de mantener control sobre nuestra misión y valores. DataShield representa algo más grande que solo otro producto de software de seguridad. Carmen sonrió. ¿Recuerdas nuestra primera reunión cuando te dije que me recordabas a mí misma 20 años antes? Esta decisión es exactamente por qué invertí en ti. Supiste que construir algo significativo a veces requiere rechazar lo que parece como la opción fácil. 2 semanas después, anunciamos públicamente que DataShield permanecería independiente y que estábamos lanzando una nueva ronda de expansión internacional financiada internamente. La reacción del mercado fue inicialmente mixta, algunos analistas cuestionando si habíamos cometido un error estratégico, pero los empleados estaban exaltados. Durante nuestro evento de fin de año, el nivel de energía y entusiasmo era palpable. Habíamos preservado no solo nuestra independencia, sino nuestra identidad. Hace 3 años, éramos una startup luchando por sobrevivir, dije durante mi discurso en la fiesta. Hoy, somos una empresa global que rechazó 85.000 millones de pesos porque valoramos nuestra misión más que el dinero fácil. Eso es de lo que estoy más orgullosa. Durante las festividades, Daniel se acercó a mí. Su rendimiento en ventas había sido excepcional y había sido promovido a director de ventas regional. Quería agradecerte, dijo, no solo por la oportunidad de trabajo, sino por mostrarme que era posible construir algo en tus propios términos. ¿Has hablado con papá sobre tu decisión de unirte a DataShield? Pregunté. Finalmente lo hice la semana pasada, dijo. Me preguntó sobre el crecimiento de la empresa, nuestros planes de expansión, mi trayectoria profesional. Fue la primera vez que habló conmigo sobre mi trabajo sin mencionar cuándo regresaría a Constructora Castillo. ¿Cómo se sintió eso? Como si finalmente me estuviera viendo como un adulto que puede tomar sus propias decisiones, dijo Daniel. Creo que tu éxito le ayudó a entender que había caminos diferentes al que él había trazado para nosotros. Mientras la fiesta continuaba a nuestro alrededor, reflexioné sobre cuánto habían cambiado las cosas. No solo para DataShield como empresa, sino para nuestra familia. Mi decisión de rechazar la oferta de Microsoft no había sido solo sobre preservar la independencia corporativa. Había sido sobre mantener el control de una narrativa que se extendía mucho más allá de los negocios. Al final de la noche, cuando los últimos empleados se habían ido y yo estaba revisando el espacio de oficina vacío, Sebastián se acercó. ¿Algún arrepentimiento sobre Microsoft?, preguntó. Ninguno, dije sin dudarlo. Construimos esto para crear algo significativo, no para maximizar el valor de salida. ¿Y ahora qué? Miré por las ventanas hacia el horizonte de la Ciudad de México, las luces extendiéndose en todas direcciones. En algún lugar ahí fuera, jóvenes emprendedores estaban trabajando en sus propias visiones, enfrentando las mismas dudas y desafíos que yo había navegado años antes. Ahora continuamos construyendo, dije, pero esta vez no solo para nosotros, para todos los que vienen después. 3 años después de rechazar la oferta de Microsoft, DataShield había demostrado que mantener nuestra independencia había sido la decisión correcta. Nuestra valuación de mercado había crecido a más de 120.000 millones de pesos, superando incluso lo que Microsoft había ofrecido. Más importante, habíamos preservado exactamente lo que temía perder: nuestra capacidad de innovar rápidamente, nuestra cultura emprendedora y nuestro compromiso con el impacto social. La expansión internacional había sido más exitosa de lo que habíamos proyectado. Ahora operábamos en 12 países, con oficinas principales en Austin, Sao Paulo y Madrid. Nuestro equipo había crecido a más de 800 empleados, y DataShield se había convertido en sinónimo de seguridad digital innovadora en toda América Latina. En una mañana soleada de mayo,
Exactamente 6 años después de mi graduación, me encontré parada en el mismo auditorio del Tecnológico de Monterrey, donde había recibido mi diploma. Esta vez, estaba ahí como la oradora principal de la ceremonia de graduación. El ciclo se había completado de una manera que nunca habría imaginado. Hace 6 años, me gradué de esta institución con una empresa que acababa de salir a bolsa. Comencé mi discurso, mirando las caras expectantes de los graduados. En ese momento, pensé que el éxito se mediría por cuánto dinero podía ganar, o cuánta validación podía obtener de quienes habían dudado de mí. Hice una pausa, mi mirada encontrando brevemente a mi familia en la sección VIP. Mi padre estaba ahí, algo que habría sido impensable años antes. A su lado estaban mi madre, mis 3 hermanos, y Alejandro, quien se había convertido en mi esposo 2 años antes en una boda íntima en San Miguel de Allende. Pero he aprendido que el éxito verdadero no se trata de probar que otros están equivocados. Se trata de probar que tienes razón sobre lo que es posible. Se trata de construir algo que dure más allá de ti misma. En la audiencia, vi rostros que me recordaron a mi yo más joven. Estudiantes llenos de ambición pero inciertos sobre si el mundo les daría una oportunidad. Especialmente las mujeres jóvenes, muchas de las cuales probablemente enfrentaban el mismo escepticismo familiar que yo había navegado. La Fundación DataShield ahora ha apoyado a más de 200 mujeres jóvenes en sus estudios tecnológicos. Continué. 15 de ellas han fundado sus propias empresas. 3 han salido a bolsa. Una ha desarrollado tecnología que está ayudando a comunidades rurales a acceder a servicios financieros por primera vez. Los aplausos fueron entusiastas, pero lo que más me conmovió fue ver a mi padre aplaudiendo también. No era la ovación educada de alguien cumpliendo expectativas sociales, sino algo que parecía genuinamente orgulloso. Después de la ceremonia, nuestras familias se reunieron para el almuerzo en el mismo hotel donde habíamos tenido nuestra confrontación 6 años antes. Esta vez, la atmósfera era completamente diferente. Ese fue un discurso poderoso, dijo mi padre mientras nos sentábamos. Especialmente la parte sobre construir algo que dure más allá de uno mismo. Gracias, dije, sorprendida por el comentario sin prospectos. He estado siguiendo las noticias sobre DataShield, continuó. La expansión a España fue particularmente inteligente. Mercado en crecimiento, menos competencia establecida que Estados Unidos. Era la conversación más extensa que habíamos tenido sobre mi empresa desde aquella llamada cuando consideraba la oferta de Microsoft. Pero había algo diferente en su tono. Ya no había el matiz defensivo o escéptico que había caracterizado nuestras interacciones anteriores. Roberto me mostró algunos de los artículos sobre ti en Harvard Business Review, añadió. Análisis muy sofisticado de estrategia de mercados emergentes. Roberto sonrió. Le dije que Fernanda había sido presentada en la portada de Expansión como CEO del año el mes pasado. ¿En serio? Mi padre se veía genuinamente impresionado. No vi eso. Te envié el enlace, dijo mi madre secamente. Dijiste que lo leerías más tarde. Mi padre tuvo la gracia de verse avergonzado. He estado ocupado con la reestructuración de la empresa. ¿Cómo va eso?, pregunté, genuinamente interesada. Constructora Castillo había estado navegando cambios en la industria de la construcción, adaptándose a nuevas regulaciones ambientales y métodos de construcción sustentable. Desafiante, admitió. La industria está cambiando más rápido de lo que había anticipado. Los clientes quieren soluciones más tecnológicas, procesos más eficientes. Andrés ha estado empujando para digitalizar nuestras operaciones. ¿Has considerado explorar alianzas tecnológicas?, pregunté. Hay empresas de construcción tech que están revolucionando la gestión de proyectos. ¿Conoces algunas que podrían ser apropiadas para nuestro mercado? Durante los siguientes 30 minutos, tuvimos la primera conversación empresarial genuinamente colaborativa de nuestras vidas. Mi padre hizo preguntas reflexivas sobre transformación digital, y yo ofrecí perspectivas sobre cómo DataShield había navegado cambios tecnológicos rápidos. No fue una disculpa por años de escepticismo, pero fue algo tal vez más valioso. Reconocimiento de que tenía experiencia que él valoraba. Después del almuerzo, mientras caminábamos por el campus, Alejandro tomó mi mano. ¿Cómo se siente?, preguntó. ¿Qué cosa?
Tener la conversación con tu padre que probablemente soñaste hace 10 años. Consideré la pregunta. Diferente de lo que esperaba. Dije finalmente. Mejor, pero también menos importante que lo que pensé que sería. ¿Por qué? Porque ya no necesito su validación para saber quién soy o lo que he logrado. Esa tarde, regresé a las oficinas de DataShield en Santa Fe para una reunión con nuestro consejo sobre nuestra próxima expansión a Asia. La empresa había evolucionado mucho más allá de lo que había imaginado cuando empezó en mi cuarto de residencia universitaria. Sebastián, que ahora era nuestro COO, después de liderar exitosamente la expansión estadounidense, tenía noticias emocionantes. Acabo de recibir confirmación de Singapur, dijo mientras entrábamos a la sala de juntas. El gobierno quiere que DataShield maneje la seguridad cibernética para su nueva iniciativa de ciudad inteligente. Era un contrato de 2.000 millones de pesos durante 5 años, nuestro acuerdo más grande hasta la fecha. Más importante, establecería a DataShield como un líder en un mercado completamente nuevo. ¿Están seguros de que podemos manejar la escala?, preguntó Carmen, quien había permanecido en nuestro consejo a pesar de múltiples ofertas de otras empresas. Tendremos que contratar agresivamente, admití, pero hemos escalado antes y tenemos la infraestructura técnica. ¿Y el impacto en nuestra cultura?, preguntó Isabel. 800 empleados es una cosa, 1.500 es diferente. Era una preocupación válida. Una de las cosas que había aprendido liderando DataShield era que preservar la cultura mientras escalas requiere intención constante. Cada nueva contratación, cada nueva oficina, cada nuevo mercado presenta riesgos para los valores fundamentales que habían hecho exitosa a la empresa. Es por eso que necesitamos ser deliberados sobre cómo crecemos, dije. El contrato de Singapur es increíble, pero solo si podemos ejecutarlo sin comprometer quiénes somos. Después de la reunión, me quedé en mi oficina revisando proyecciones financieras para la expansión asiática. Mi asistente, Patricia, entró con una pila de invitaciones para eventos y solicitudes de entrevistas. También hay esto, dijo, entregándome una carta formal. Del Tecnológico de Monterrey. Te están ofreciendo un puesto honorario en su consejo de administración. Leí la carta 2 veces. Era una invitación para unirme al consejo que supervisaba la dirección estratégica de la universidad. La carta mencionaba específicamente mi contribución excepcional al emprendimiento tecnológico y liderazgo inspiracional para futuras generaciones. ¿Vas a aceptar?, preguntó Patricia. Creo que sí, dije. Se siente como cerrar el círculo. Esa noche, mientras Alejandro y yo cenábamos en nuestro departamento en Polanco, le conté sobre la invitación del TEC. Es perfecto, dijo. Puedes ayudar a moldear la próxima generación de emprendedores mexicanos. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que construir DataShield nunca había sido realmente sobre el dinero?, pregunté. Por supuesto. Tenías razón, pero tardé en entender completamente de qué se trataba. ¿Y de qué se trataba? Miré por la ventana hacia las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. En algún lugar ahí fuera, sabía que había jóvenes emprendedores trabajando en sus propias visiones, enfrentando las mismas dudas y desafíos que yo había navegado. Se trataba de demostrar que era posible, dije. Para mí, para otras mujeres, para cualquiera que haya sido subestimado. Se trataba de construir una escalera que otros pudieran subir. 6 meses después, durante la primera reunión del Consejo del TEC a la que asistí, propuse crear un fondo de inversión específicamente para startups fundadas por estudiantes universitarios. El fondo proporcionaría no solo capital, sino mentoría, ayudando a jóvenes emprendedores a evitar algunos de los errores que había cometido. La propuesta fue aprobada unánimemente, con el TEC comprometiéndose a igualar cualquier contribución externa peso por peso. Después de la reunión, recibí un mensaje de texto inesperado. Era de mi padre. Vi el anuncio sobre el fondo de inversión estudiantil. Constructora Castillo me gustaría contribuir 50 millones de pesos como inversionista fundador. Lo leí 3 veces antes de responder. Eso sería increíble. Gracias.
Su respuesta llegó unos minutos después. Es lo mínimo que puedo hacer. Estoy orgulloso de lo que has construido, Fernanda. Debería habértelo dicho hace años. Me quedé mirando mi teléfono durante varios minutos, lágrimas borrando la pantalla. No era la disculpa elaborada que había imaginado cuando era más joven, pero era algo mejor. Reconocimiento genuino y un compromiso de apoyo hacia adelante. Esa noche, llamé a mi madre para compartir las noticias. ¿Cómo te sientes?, preguntó después de que le expliqué sobre el mensaje de mi padre. Como si finalmente pudiéramos tener el tipo de relación que ambos merecemos, dije. Una basada en respeto mutuo en lugar de expectativas no satisfechas. Eso es todo lo que siempre quise para ustedes dos, dijo mi madre. Solo tomó más tiempo del que esperaba. Ahora, mientras escribo esta historia 7 años después de mi graduación, DataShield emplea a más de 1,200 personas en 15 países. Nuestra tecnología protege los datos de millones de usuarios alrededor del mundo. La Fundación DataShield ha apoyado a más de 500 mujeres jóvenes, y 23 de ellas han fundado sus propias empresas tecnológicas. Pero las métricas que más me importan no aparecen en ningún reporte financiero. Son las cartas de jóvenes emprendedores diciéndome que mi historia les dio coraje para perseguir sus propias visiones. Son las conversaciones con mi padre que ahora incluyen genuina curiosidad sobre mi trabajo y perspectivas. Es el conocimiento de que he ayudado a cambiar la narrativa sobre lo que es posible para mujeres en tecnología en América Latina. El mensaje de texto que mi padre envió el día de mi graduación. No esperes ayuda de mi parte, estás sola. Resultó ser profético, pero no de la manera que él pretendía. Estaba sola, pero eso me hizo más fuerte. Me obligó a construir mi propia definición de éxito en lugar de buscar la suya. Y al final, esa independencia fue exactamente lo que necesitaba para construir algo verdaderamente significativo. La ironía es que al dejar de buscar su aprobación, finalmente la gané. Pero para entonces, ya no la necesitaba. Hoy, cuando jóvenes emprendedores me preguntan por consejo, les digo lo mismo que me dije a mí misma durante esos primeros días difíciles en el TEC. No construyas algo para probar que otros están equivocados. Construye algo para probar que tienes razón sobre lo que es posible. Y cuando tengas éxito, recuerda tender la mano hacia abajo para ayudar a la siguiente persona a subir. Ese es el verdadero legado, no el dinero que ganas, o las empresas que construyes, sino las oportunidades que creas para otros y las barreras que derribas para que el camino sea más fácil para quienes vienen después. Mi nombre es Fernanda Castillo. Construí mi empresa tecnológica desde un cuarto de residencia universitaria mientras todos me decían que fuera realista. En mi graduación, mi padre me envió un mensaje que me rompió el corazón. Pero lo que pasó después cambió todo, no solo para mí, sino para una generación completa de emprendedores que se atrevieron a soñar más grande de lo que otros creían posible. Y esa es la historia que realmente valía la pena contar. El éxito verdadero no se mide por cuánto puedes ganar, sino por cuántas oportunidades puedes crear para otros. Fernanda Castillo, CEO y fundadora de DataShield.